continuación, tengo el placer y el honor de presentar a la doctora Juana Juárez Romero, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa, con su ponencia de Modelo de Ciudadanía Práctica en México desde la Psicología Social. Bueno, también quisiera hacer un reconocimiento, le damos la bienvenida a la Unidad Azcapotzalco, pero bueno, sabemos que también esta es su alma mater, ¿no? Entonces voy a leer brevemente un poco de la semblanza de la doctora Juana Juárez. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la licenciatura en Psicología Social del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Integrante del núcleo básico de la línea de procesos políticos del doctorado en estudios sociales y del núcleo básico del doctorado en psicología social de la UAM Iztapalapa. Integrante del área de psicología política e identidades. Doctora por la Universidad de París. Diploma de estudios de profundidad DEA, opción psicológica social París 3, Saint-Denis, Francia. Especialista en los temas de memoria colectiva, identidades colectivas, pensamiento social y psicología política. Premios, distinciones, membresías en asociaciones y comités. Ella es miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP. Ha tenido publicaciones, proyectos de investigación actual, identidades colectivas, nación e identidad nacional, creencias en torno a la justicia e injusticia en México, las representaciones del indio y del indígena entre el valor asociado, el pasado y el presente de un país. También de las redes académicas, integrante del área de investigación y del cuerpo académico en psicología política e identidades, e integrante de la red de la memoria colectiva y construcción de identidades sociales. Pues agradecemos mucho su presencia aquí en este congreso, que nos pueda dar esta ponencia, y pues le doy paso a la doctora con la ponencia de Modelo de Ciudadanía Práctica en México desde la Psicología Social. Muchas gracias. Por la invitación, el tema a lo mejor de inicio no parece muy evidente, sin embargo platicando con Rodrigo cuando me conversaba de este evento, le narraba que cuando en la experiencia que tengo en el área de procesos políticos, una de las cosas que me llama la atención cuando los estudiantes presentan sus avances de tesis, de maestría o de doctorado, es lo preocupado que estamos en los estudios por los procesos, por las instituciones, por los políticos, ¿no? Y casi siempre les pregunto, bueno, ¿y los ciudadanos en todo esto? ¿Qué piensan, qué opinan, qué hacen? No los hemos estudiado casi nada, ¿no? Entonces, me parecía que esta reflexión aplica también cuando hablamos de las leyes. Mi impresión es que también hablamos del derecho, de las leyes, de las instituciones, de los procesos, de los procedimientos y la ciudadanía, que entonces, en ese sentido, platicando con él fue que le digo, bueno, a lo mejor lo que les puedo llevar y que les puede resultar atractivo es un modelo psicosocial en donde identificamos 3 maneras de pensar a la ciudadanía, pero les voy a platicar desde el principio. Entonces, a ver, bueno, me dijeron que esto puede servir o no, o sí, sí, ahí está. ¿Qué fue lo que qué fue lo que nos guió para armar este trabajo? En primer lugar, cuando a inicios del año se desata todo este tema del gasolinazo, una de las preguntas y de las observaciones que hacía yo en ese momento cuando veía los memes, las notas, las protestas en la calle, las recomendaciones de qué hacer, es que sin duda un hecho como el gasolinazo lo que hacía desde mi punto de vista era cuestionar directamente a la noción de ciudadanía. Y entonces la pregunta que me hacía es, bueno, ¿cuál es la imagen o la faceta? Ya ahorita les explicaré qué son las facetas, pero ¿cuál es la faceta que del ciudadano emerge en los memes, en las notas, en las opiniones de las redes sociales en torno al ciudadano? ¿Cuál es esa imagen? Y gracias a trabajos que he tenido la oportunidad de dirigir en el doctorado y en la maestría, tenemos algunos estudios, bueno, mis estudiantes, que han indagado sobre, bueno, ¿y cuál es la imagen del ciudadano en la campaña electoral del 2012, por ejemplo? O en frente a las redes sociales en temas
en coyunturas específicas. Y entonces la pregunta que me hacía era, bueno, ¿y esa imagen que se maneja ahorita cuando está el gasolinazo es la misma imagen que se maneja del ciudadano cuando hay una campaña electoral o será distinta, ¿no? Entonces, para eso, bueno, hay estudios que pedí a mis estudiantes que me permitieran presentarles una parte hoy, y el otro estudio que nosotros hicimos, ese sí es nuestro, es en el gasolinazo, ¿no? Se identifica a un ciudadano pensado, a un ciudadano pensante o a un ciudadano actor, y qué características destacan en los dos escenarios, cuando es un contexto electoral o cuando es un evento como el del gasolinazo. En ambas situaciones, el interlocutor central es la ciudadanía, ¿no? Cuando hay una campaña electoral, pues obviamente los políticos a quien interpelan y de quien quieren ganar el voto, o primero la opinión, pero luego el voto, pues es a los ciudadanos. Entonces, en ambos casos están dirigidos a la ciudadanía. Y los puntos de partida son desde el área del pensamiento social y desde la psicología política. ¿Qué es el pensamiento social? Esta es una noción realmente reciente para nosotros en psicología social, es del 73 nada más, o sea, es muy joven, en donde lo que se refiere es que el pensamiento social da cuenta de algo que es específico del pensamiento y que tiene una determinación social. Quédense con esa parte, ¿no? Es algo particular que se elabora en el pensamiento y que tiene un origen social e histórico. Por mucho tiempo, la psicología social trató de explicar los procesos racionales. Trató de hecho, algunos psicólogos que hay por aquí en la sala saben cuando hablo de sesgos cognitivos, ¿no? Es que no dio una respuesta correcta, es que tuvo un sesgo cognitivo, o sea, se desvió, su proceso tenía que haberlo llevado a elegir la opción A, pero se equivocó y eligió la elección C, porque esa elección en el sujeto es errónea, se equivocó. Un pensamiento lógico nos indica, cuando elaboramos una serie de oraciones lógicas, buscamos que tenga una secuencia. Apostamos, los psicólogos sociales por mucho tiempo, a explicar al hombre racional, es decir, el hombre o la mujer, el sujeto social, tiene que guiarse por una conducta de orden racional y lógico, ¿no? Cuando no lo es así, pues es que está mal, o eres irracional, o eso que dices no es lo que funciona, ¿no? Automáticamente, cuando lo ubicamos en esta segunda parte, pues estás en el error, ¿no? Si tu conducta no es resultado de un pensamiento racional y lógico, por lo tanto tú estás equivocado. Por mucho tiempo estos dos tipos de pensamiento compitieron, por mucho tiempo la psicología y la psicología social apostaron por explicar al pensamiento racional y descartaron y se desinteresaron por aquello que no era lógico, ¿no? ¿Qué les digo? Ustedes deben saber, con todo lo universitarios que todos en esta sala somos, que de repente si vamos a un evento particular digo, ay, me voy a llevar este saco porque me lo regaló mi mamá y me gusta cómo me veo, ¿no? O cómo me han dicho que se me ve bien. Eso no tiene mucho de racional, ¿no? Moscovici, un psicólogo social, narraba que qué de racional se le puede ver a los físicos o matemáticos que se pasan horas en sus laboratorios sin comer, sin dormir. Dice, ahí no hay ningún pensamiento racional, y sin embargo, pues uno les da el estatus de ser científicos, ¿no? Y los reconoce, y reconoce ese lado racional, y obvia o no se detiene a darse cuenta de que tienen tantos comportamientos erráticos, pero eso no importa, porque lo que importa es que es un hombre racional, ¿no? Entonces, por mucho tiempo estos dos pensamientos han opuesto, por un lado un pensamiento lógico, el pensamiento racional y las explicaciones que buscan decir el hombre tiene una lógica de pensamiento y es racional, y a nosotros cuando estamos enojados nos dicen, no, estás muy irracional, que se te enfríe la cabeza y luego ya nos dices lo que piensas, ¿no? Pero ahorita ni digas. Y descalificamos ese tipo de comportamientos. ¿Qué tiene el pensamiento lógico? Se constituye por medios de demostración y validación que son codificados, que ya están estandarizados, ¿no?
¿Cuál es la diferencia con el pensamiento social? Que está anclado en las pertenencias particulares a los grupos a los que pertenecemos y es resultado de posiciones sociales específicas, ¿no? Lo que dice la mamá, pues por el hecho que es la mamá, pues no tendrá ninguna lógica, pero uno lo hace. Probablemente igual que cuando el jefe dice algo que no tiene mucha coherencia, pero es el jefe y hay que hacerlo porque él tiene un lugar, una posición en el grupo y tiene la capacidad y la posibilidad de decirnos qué hacer. ¿Qué otras características tiene? El pensamiento lógico nos propone, o en el fondo quien trata es con un sujeto óptimo, un sujeto que es capaz de fabricar y producir demostraciones que dependen de normas preestablecidas, ¿no? Usted tiene que contestar asertivamente o positivamente a este examen y tiene que tener las respuestas de esta naturaleza, ¿no? Ese es el sujeto óptimo, el que produce conductas y pensamientos que tienen que ver con una serie de códigos preestablecidos. El sujeto social, por otro lado, tiene una característica esencial que es actúa y se define sus relaciones en la interacción. El primero lo consideramos como capaz y eficiente, porque todo lo hace, ¿no? No, es que fulanito de tal es alguien verdaderamente, él siempre, ¿no? Todo muy ordenadito, muy racional, muy lógico, ¿no? y lo admiramos. En cambio al otro este es un desastre, ¿no? Pero ¿qué creen? Le salen bien las cosas a pesar de que es un desastre, ¿no? O sea, no es muy ordenado, no es muy, pero le va bien, es un cuate inteligente, y lo colocamos en primera instancia como alguien que no es suficiente y que es irracional, ¿no? O sea, hay dos discursos con los que nos peleamos incluso como universitarios. Uno es apostamos a ser esos sujetos óptimos y rechazamos o negamos o desacreditamos o no reconocemos al sujeto social porque ese no tiene, díganme ustedes, el sentido común. Ah, no, el sentido común, eso es otra cosa, ese es algo que está fuera de la universidad, ¿no? En la universidad todos somos racionales. Cada uno, desde las disciplinas que trabajamos, pues va elaborando un pensamiento lógico y una serie de explicaciones causales, dependiendo de si estamos en derecho, en administración, en psicología, en sociología, pero apostamos, ¿no? Y defendemos a ultranza esta idea de que el hombre tiene que ser racional. Y justo lo que la psicología discute, como les decía muy recientemente, es, pues fíjense que los seres humanos tenemos las dos. Convivimos entre el pensamiento, hay escenarios que exigen un pensamiento de orden lógico, racional, y hay escenarios que se van a gobernar o se van a guiar por el pensamiento social. Y el pensamiento social es el sentido común. ¿Ustedes alguna vez oyeron esa frase de que es 24 de… ¿Qué pasa el 24 de junio? El día de San Juan. Llueve, ¿no? Eso nos lo decían en nuestra casa. No, hoy es 24, va a llover, ¿no? Yo cuando se lo dije a uno de mis sobrinos me dijo, ay tía, por favor, y nos cayó una tormenta que… Dije, yo no lo descubrí, mi abuela me lo enseñó, ¿no? Mi abuela… ¿Por qué? Porque ese conocimiento viene de la observación. Ellos observaron sistemáticamente que, ahora sí que permítanme utilizar la expresión religiosamente, el 24 de junio llueve, ¿no? Y es una observación que viene del sentido común. Mi abuela no era ni científica, ni física, ni bióloga, ni médica, y yo creo que los abuelos de muchos de ustedes tampoco, y hay frases del sentido común que se imponen y expresan su eficacia y tienen sentido y nos dan dirección en el cotidiano. Así como el pensamiento racional nos sirve cuando estamos haciendo una tarea profesional para resolver, para atender, para proponer una serie de cuestiones en un ámbito de otra índole. Pero entonces justo lo que la psicología social descubre, bueno, relata, más que descubre porque ya lo había descubierto antes, muy recientemente, por ahí del año 2000, es que en realidad el hombre racional se mueve en estos dos niveles.
hay momentos en los que va a ejercer sobre todo o se va a mover desde un ámbito racional, y hay momentos y situaciones que lo que van a exigir de él es que se mueva desde el sentido común, desde el pensamiento social. Entonces, tenemos estas dos lógicas. Por un lado, un tipo de un ser racional que trata de ser lo más objetivo posible. Nosotros mismos en nuestro cotidiano intentamos, frente a diversos tipos de naturaleza de situaciones, sean familiares, cotidianas, de trabajo, escolares, tratamos de ser lo más objetivos posibles, ¿o no? No me dejen sola, ¿a poco nada más yo pienso eso? ¿Verdad que ustedes también? O sea, porque la universidad nos lleva a pensar que ese es el pensamiento correcto, ¿no? Tenemos que ser objetivos. Del otro lado, lo que tenemos es que hay rumores, creencias, ideologías, prácticas mágicas que explican la realidad a partir de premisas completamente distintas y que no tienen nada que ver con el pensamiento científico. Y las dos realidades coexisten, están ahí y son en todo tipo de fenómeno social frente al que trabajamos, ahí están presentes esas dos realidades. ¿Sí? A ver, ¿ya se me fue? Ah, no, ya está. El pensamiento social, entonces, dijimos que era la especificidad del pensamiento frente a un objeto o fenómeno social dado. Es algo específico en relación a algo. Llámenle gasolinazo, ciudadanía, ¿no? Es la forma particular que adquiere el pensamiento frente a un fenómeno y está dado por factores de índole social. Este tipo de pensamiento es heredado. Mucho de este pensamiento obviamente es el que heredamos, ¿no? A través de nuestras familias, nuestros barrios, nuestras comunidades. Yo les digo siempre en clase a mis estudiantes, imagínense, algo que es evidente del pensamiento prehispánico del que provenimos es que todos los días comemos con tortillas, ¿cierto? Esa es la parte más evidente. Pero imagínense que así como ese conocimiento y esa práctica llega, vienen una serie de ideas, de pensamientos, de creencias que no sabemos exactamente de dónde vienen, pero que se imponen, que nos dan muchas veces o que se establecen como reglas de relación con el otro, o con la naturaleza, o con los papás, o hacia abajo con los hijos, o con los hermanos, y ese lo desconocemos porque pues en esa parte sí somos muy ignorantes, la verdad. Entonces, dijimos que el pensamiento social sobre todo tiene como punto de definición la interacción con el otro. El pensamiento social es más que la elaboración individual de un sujeto sobre algo. Sí, es mi decisión, pero la decisión que yo tome o la definición que voy a establecer siempre va a estar dada en mi relación con los otros. En la medida en que los otros, que pueden ser mis cuates, mis colegas de la universidad, mi familia, mi patrón, pues el que tenga más importancia va a ejercer una influencia y me va a ayudar a tomar una decisión a mí, ¿no? Por esa relación que tenemos y es en la interacción. ¿Por qué es importante esto? Porque por mucho tiempo el pensamiento conductista nos enseñó a pensar que tenía que haber un detonante de una característica en la cabeza y que eso siempre iba a dar, si usted piensa tal cosa, siempre va a ocurrir tal otra, como si fuera una de relación de determinación causal. Y aquí lo valioso es decir, pues no hay una caja negra ni hay un pensamiento completamente establecido, es la interacción de las personas más sus creencias, más esta herencia, la alteridad es eso, la relación con el otro. Y por supuesto, eso significa que finalmente yo tengo la opción de elegir, que tengo la posibilidad de tener una decisión personal, pero en donde no estoy solo, en realidad conmigo está la herencia de los grupos de los que provengo, más la relación que mantengo con los diferentes grupos sociales a los que pertenezco. El pensamiento social está organizado primero entonces a nivel de ideología, creencias, normas, de representaciones colectivas, luego de representaciones sociales y luego acá abajo ven lo que tiene que ver con las actitudes, opiniones, percepciones.
¿Por qué es importante esto? Porque a veces cuando uno dice, ¿qué opinas del Partido Verde? No me lo digan. Esa opinión, uno piensa, por mucho, yo les decía a mis estudiantes también, permítanme usar otro ejemplo, uno piensa que el pensamiento social o que la actitud en nuestros salones, sobre todo en UAM, los salones tienen ladrillos, ¿sí? Les digo, imagínense que una actitud es como un ladrillo suelto. Si uno se fija bien, en realidad ese ladrillo está asociado a un grupo, o sea, a veces, permítanme seguir con el ejemplo, a veces si uno se fija en los salones, les pido que se fijen la próxima vez, la mezcla cambió y entonces hay agrupados una par de ladrillos, de repente algunos se sumieron y cambiaron como de dirección, ¿no? Si uno se fija y es observador, aprende a ver que en realidad están como agrupados por alguna razón. El orden lógico que tienen, ¿no?, de ir una capa tras otra, tras otra, tras otra, pero luego a la hora que se trabaja, pues resulta que tienen una organización particular. Así cuando ustedes se enfrentan a las opiniones y la actitud, lo que les queremos insistir es, esa actitud y esa opinión está anclada necesariamente a un sistema de creencias o a una ideología. No es una opinión, porque si no, imagínense las opiniones, se las pueden imaginar que fueran como globitos y anduvieran todos circulando por todos lados, sería un caos. Están articuladas, están vinculadas a una manera de pensar, a una opinión, ¿no? Alguien que piensa a favor del aborto, por ejemplo, es muy probable que su pensamiento, que su ideología no sea conservadora, sino que más bien la podamos ubicar como una ideología liberal. Pero si hablamos de pensamiento social, podríamos encontrarnos con que está a favor del aborto, pero tiene un pensamiento conservador. Por esto que decíamos de que el sentido común no obedece a una ley lógica. El sentido común puede ser contradictorio. El requisito en el sentido común o el pensamiento social es que funcione, ¿no? Entonces, vuelvo a mi ejemplo hace un momento, decía, a veces uno dice, ay, pues hoy va a ser un día difícil, hoy me voy a llevar este abrigo o este suéter. ¿Y por qué? No sé, pero como que, ¿no? Como que hoy necesito llevármelo puesto para sentir que el día va a ser menos pesado, que la situación va a salir adelante, ¿no? Y todos tenemos alguna tendencia a tenemos nuestros propios, algunos mitos, ¿no?, de algunas cosas, o me llevo este objeto que me gusta y lo pongo en mi oficina porque tiene que ver con que pues me lo regalaron, ¿no?, a alguien, qué sé yo. O sea, es una parte afectiva, pero el pensamiento social entonces tiene esta virtud de no ser ni tener la misma lógica de funcionalidad lógica, operacional, que el pensamiento racional establece. La ideología, según Gramsci, es una concepción del mundo que se manifiesta en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en la vida intelectual y colectiva. Dice Gramsci, es el cemento de la sociedad. Pero a mí lo que me gusta de esta definición es esta idea de que es una concepción del mundo. Generalmente cuando pensamos en ideología pensamos, ¿es de derecha o es de izquierda o es de centro? Y la ideología es algo todavía anterior, es una manera de ver el mundo, nada más. Y en esa manera de ver el mundo, por ejemplo, hay un amigo, un colega, que cuando tenemos algún problema, es un colega de la universidad, me dice, no te preocupes, Juana, Dios siempre protege a los buenos. Y nos reímos muchísimo porque no tiene nada que ver con la situación, pero él está convencido, y además lo dice, de verdad, cuando nos ve preocupados, dice, no se preocupen. Salvador Arciga, que tú sí lo conoces, dice, no te preocupes, Juana, Salvador defiende a los buenos. Y yo digo, bueno, ¿cómo qué tiene que ver? Pero de verdad lo dice convencido, entonces uno no le queda más que decir, ojalá y tengas razón, ¿no? Para Rouquet es el sentido particular de un sistema de ideas genéricas que tiene como base valores irreductibles, ¿no? En una de las formas de la ideología que es más o menos evidente y que creo que todos pueden conocer en este sentido, es una idea desde mi punto de vista falsa, según la cual en muchos casos uno piensa que yo he tenido como profesora y sobre todo como en la gestión que me ha tocado ejercer de repente algunos colegas que me dicen, es que estás conmigo o estás en mi contra, y yo digo, pues es que ni el uno ni el otro.
puede haber puntos intermedios, pero en una sociedad como la nuestra, ¿no? Es que si lo apoyas a él, entonces estás en contra mía. Oye, no, es que el universo no se define así, ¿eh? O sea, este valor irreductible, esa es la ideología. Cuando el valor es irreductible, dice, no, es que si entonces estás en contra mía, dices, pues no, el universo afortunadamente tiene, además de las opciones de estar a favor o en contra, puntos intermedios. Lo que pasa es que no hemos aprendido a verlos, ni a defenderlos, ni a hacerlos parte de una ideología. Entonces, este es el sentido también quizá negativo de la ideología, ¿no? El positivo es esta parte de verlo como una manera de organizar y de pensar al mundo. Una de las cosas que puede ser negativa, que también tiene la ideología, es que de repente se asienta en valores irreductibles, en donde o estás conmigo o estás en mi contra. Y también eso es algo que tenemos que poder reconocer. Billig señala que una ideología o una forma de vida supone más que aplicar estereotipos al yo, abarca supuestos y representaciones colectivas, hábitos y prácticas sociales. Entonces la ideología no es esa entidad abstracta, sino es algo que aterriza en prácticas, en formas cotidianas, en hábitos, ¿sí? Ya voy un poco más rápido acá. Y la función de la ideología entonces es organizar y orientar las actitudes, en consecuencia nuestra visión del mundo, nos proporciona un sentimiento de unidad y hace posible categorizar los hechos que observamos, ¿no? Cuando algo ocurre siempre, ustedes, no es un proceso que ya tenemos, pero lo ponemos dentro de una cajita y lo ponemos del lado positivo, negativo, neutro, según las cajitas que cada uno ha podido construir en la vida, pero va categorizando, va poniendo, ¿no? Por ejemplo, cuando a su salón llega alguien vestida de negro, ¿con quién se va a sentar? Pero además nosotros sabemos, ay, se va a ir para allá, o sea, ya tienen, ustedes mismos saben hacia dónde se va a mover, ¿no? Entonces, esto es categorizar es agrupar, poner en un lugar, poner en una categoría que generalmente es la manera en la que pensamos. Y algo que es importante es la ideología generalmente se expresa o cobra mayor forma en situaciones de conflicto. Las representaciones colectivas, según Durkheim, son patrones sociales adaptados ampliamente y compartidos al interior de una sociedad. Lo que sabemos es que son grupos organizados de sentido. ¿Qué es una representación colectiva? Es algo que tiene homogeneidad, que es estable y duradero y que permanece en el tiempo y que puede ser coercitivo. ¿Ustedes han visto la celebración del día de 12 de diciembre? ¿Han visto la cantidad de gente que se mueve en todo el país? Imagínense por favor el mapa del país, imagínense el 12 de diciembre a toda la gente moviéndose a los centros de adoración a la Virgen de Guadalupe. Esa es una representación colectiva, esa no nos la enseñaron en la escuela. Esa tiene que ver con las prácticas de los grupos, con su permanencia, ¿no? Tiene una homogeneidad en términos de que es representada de una cierta manera. Todos sabemos que ese día hay que darle las mañanitas a la Virgen y todos van a hacer, hay toda una serie de rituales que se establecen que son homogéneos. Pueden cambiar de región en región, pero hay una homogeneidad. A mí, yo no sé ustedes, a mí me impresiona, ¿no?, ver a tanta gente moviéndose y me inspiran muchísimo respeto porque digo, bueno, verdaderamente hay toda una movilización, pero además cuando uno lee a Lafayette y se da cuenta de que eso mismo ocurría antes inclusive de la llegada de los españoles, habla de una duración en el tiempo y de una serie de imágenes que tienen que ver con algo particular que es la adoración a la Virgen guadalupana, pero que sin duda traduce otro tipo de rituales y de concepciones sobre la vida que están ahí, ¿no? Y ese es para mí el 12 de diciembre es un ejemplo de una representación colectiva, porque todas la compartimos, digamos del norte, del sur, del centro, la conocemos pues, ¿no? Tengamos un nivel universitario, no tengamos, todos sabemos de qué se trata, igual que el Día de Muertos. Ahí tenemos prácticas de orden colectivo, ¿sale?
Las representaciones sociales, por otro lado, son sistemas cognitivos que tienen una lógica y lenguaje propios, que es un cuerpo de conocimiento que agrupa una serie de contenidos y que ahí es donde aparecen o se integran las actitudes y las opiniones, ¿sí? Esta insistencia mía es en subrayar que las opiniones y las actitudes no son entidades independientes o aisladas, o que se den por naturaleza, y ahí están las opiniones y no están vinculadas a nada, no, están vinculadas o a una representación social o a una representación colectiva y más claramente a un sistema de pensamiento, a una ideología, ¿sí? Las opiniones o las actividades que tenemos no son entidades que vivan de manera espontánea o independiente. Y ahora voy al concepto de ciudadanía. Ya voy rápido en esta parte. Bueno, la ciudadanía, ustedes lo saben, es un conjunto de derechos y deberes que buscan orientar la actuación de quienes somos los ciudadanos, ¿no? En la Constitución se consignan lo que son nuestros derechos y nuestros deberes. Y tienen dos identidades, una es, me da identidad y pertenencia porque en tanto mexicana tengo estos derechos y estas obligaciones, y por otro lado, constituye, me define muy claramente una serie de, por un lado me dice cuáles son mis derechos, pero por otro lado me va a indicar, ¿no?, que tengo la obligación de sacar mi credencial, ¿no?, de ir a votar, por ejemplo, de cumplir con, si hay por error me sacan una fotografía, no, por error no, si me sacan una fotografía levantándome una infracción, tengo que pagar, ¿no? Tengo que también ir a pagar mis impuestos, o sea, me indica el ser ciudadana una serie de derechos, pero también de obligaciones, que las obligaciones generalmente se traducen en aspectos de índole práctico, de cosas que yo tengo que hacer y que hablan de un buen ciudadano. Es un agente social, dice Moscovici, que se construye en la dinámica de la participación, de la reflexión crítica y en el involucramiento con lo público, con lo colectivo. Y me detengo ahora en la concepción de ciudadanía práctica de un psicólogo social, Rouquet, que dice: a la ciudadanía práctica se entiende como el conjunto de formas cognitivas, relacionales y comportamentales a través de las cuales se expresa la pertenencia a una entidad o comunidad orgánica ya instituida. Y Rouquet identifica tres facetas en estas relaciones cognitivas. En un trabajo que hizo, que se preguntaba un poco lo mismo, bueno, ¿cuál es la imagen del ciudadano? Identificó tres maneras en las que se refiere al ciudadano, o facetas les llamó él. El ciudadano pensado, dice él, que es el que es definido por la clase política, por las instituciones, y es esta indicación de cuáles son los deberes y obligaciones de un ciudadano. Es el ciudadano pensado. ¿Por qué pensado? Porque es pensado por la institución, ¿sí? Cuando ustedes formulan un trabajo de grupo y si ustedes encabezan ese grupo, tienen que definir cuáles son las tareas del resto del grupo. Y ustedes definen, ¿no? Es que yo creo que ellos pueden hacer esto. Entonces están decidiendo qué es lo que ellos pueden o no hacer. Es el ciudadano pensado. El ciudadano pensador, según él, es el que tiene, por otro lado, la capacidad de reflexionar, de criticar, de construir papeles adecuados y de incidir en el ámbito político y social. Ustedes han oído en muchos, yo por lo menos creo que sí los he oído muchas veces, algunas entrevistas a políticos en las que les dicen: oiga, y para votar, ¿cómo votó su ley? ¿Usted consultó a sus representados? No, es que ellos no entienden estas cosas, por eso estoy yo, porque yo soy quien puede juzgar si eso les conviene o no, y por eso juzgué que sí les convenía. Ese es el ciudadano pensado, ¿no? Ellos no saben ni entienden de estas cosas, es lo que yo creo de ellos, y entonces a partir de eso que yo creo, tomo una decisión, no consultarlos, porque no van a entender. El ciudadano pensador es al contrario, ¿no? El que está en las redes sociales, el que está observando, criticando, diciendo: ay, otra vez ya no la volvieron a hacer, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? ¿No? Es el que formula una crítica, pero también es el que se manifiesta, el que firma una petición, que ese es el ciudadano actor. Es el que participa refrendando los roles establecidos para el ciudadano pensado
o bien participando en la toma de decisiones y en la transformación de la sociedad. El ciudadano actor, entonces, es el que va y saca su credencial de elector, el que vota, el que se manifiesta, pero también es el que hace una petición que busca transformar o romper con lo establecido, ¿sí? Entonces, son tres facetas de la ciudadanía que definen, según el propio Rouquet, procesos minoritarios de conformidad o minoritarios o de conformidad. El proceso minoritario es la influencia que tiene cuando un ciudadano pensador, en el caso del gasolinazo, por ejemplo, hubo muchas expresiones, ¿no? Ya basta, no es posible, y después, enseguida de las críticas, aparecieron sugerencias de acciones. Compra productos hechos en México, no compres cosas en tiendas comerciales como tal, tal, tal y tal, ¿no? Haz esto, haz esto, haz esto. Eran las recomendaciones desde el ciudadano pensado al ciudadano actor y que buscaban incidir en la concepción que las instituciones tienen sobre el ciudadano pensado. Ese es un proceso de la minoría que va a tratar de transformar lo que existe. En el otro caso, el proceso de conformidad es al revés, es el ciudadano pensado que va a influir en el ciudadano pensador, ¿no? Es decir, eso que se espera de él, por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre ahora es que tenemos elecciones el próximo fin de semana, ¿no? Y hay un debate en el que uno se puede interrogar sobre cuál es el tipo de proceso que va a prevalecer, si el de la conformidad, en donde algunos decimos, híjole, es que va a pasar lo mismo, otra vez ya se comprobaron muchos votos y eso va a aplacar o a modular al ciudadano pensador, y el ciudadano actor pues va a ir a votar otra vez, no me digan por quién creen, pero es una sospecha que esperamos que no se cumpla, ¿no? Si se da el otro proceso, que es lo que también hemos visto en redes, ¿no? El ciudadano pensador diciendo ni un voto más al PRI, tal, está tratando de incidir sobre el ciudadano actor para transformar finalmente al ciudadano pensado, ¿no? Es un proceso en el que estas tres facetas no es que sean exclusivas, más bien tienen una relación permanente y van como en el reloj, van en el sentido de un reloj o en el proceso de conformidad o en el proceso de cambio para ir transformando la manera en que pensamos a la ciudadanía. Por ejemplo, en este dato que nos da la Encuesta Nacional de Sobrecultura, ¿qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy en México? ¿Ya vieron cuál es la que es más alta? Poco satisfecho. ¿De qué tipo de ciudadano creen que nos habla esta gráfica? No se oye. Pensador. Sí, el pensado debería estar muy satisfecho, ¿no? Porque nuestros políticos dicen que todo lo hacen bien y que todo solo bien, cada día no se levantan pensando en otra cosa más que en hacer el bien para nosotros, ¿cierto? Entonces tendría que estar muy satisfecho, pero al revés, más bien la curva más alta es la de para 2003, 2005 y 2012 es la de poco satisfecho. Es decir, detrás lo que hay es un ciudadano crítico, reflexivo, que no está satisfecho, que tiene la capacidad de entender que las cosas no están bien para él y para la sociedad, ¿sí? Este era nada más un ejercicio, vamos a los estudios. Este es un estudio que se hizo sobre las campañas electorales del 2012, es la tesis de doctorado de Julia Armenta, en donde analizó, no les traigo todo, solo algunos ejemplos, varios de los spots del PAN, de la Alianza, del PRI, del PRD, y fue identificando de qué tipo de ciudadano, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, cuál es el tipo de ciudadano que va a destacar en la campaña electoral? Pues yo ingenuamente, antes de que ella empezara, suponía que iban a apostar por el ciudadano pensador, ¿no? Ese que es capaz de representar, o sea, con tanto, si hubiera sido política hubiera dicho, pues el ciudadano pensador es al que tenemos que representar en los spots. Pues no, sobre todo representaron al ciudadano actor, al que le piden que vote, y al ciudadano pensado, ¿no?
Por ejemplo, Josefina Vázquez Mota dice, como presidenta de México trabajaré para que cada niño tenga una cuenta bancaria escolar y así todos tendrán asegurada su educación superior. O sea, es la manera de, otra vez vamos a la idea de cómo pienso al otro, ¿no? Le voy a abrir una cuenta bancaria y con eso él va a tener resuelta, no la vida, pero algo así. Cuadri, el campo mexicano necesita mucho más que simples oportunidades. La nueva alianza es contigo. Contamos contigo. Y otra vez apela, ¿no?, a este ciudadano pensado en donde no hay, no hay una representación de un ciudadano crítico o con una necesidad de participación mayor, sino más bien otra vez como dándole, ¿no?, vente con nosotros, o sea, nosotros vamos a hacer el cambio. La drogadicción es un problema social y de salud pública, es tiempo de contar con un sistema eficaz de prevención de adicciones. ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes? Un sistema eficaz o sea, estoy pensando por los jóvenes y estoy decidiendo qué es lo que necesitan, ¿no? Otra vez aparece el ciudadano pensado. Esa es Alianza Peña Nieto. Como presidente de México trabajaré para que nadie se quede sin oportunidad de tener un buen presente y un futuro prometedor. Este es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Así lo haré con esta gran ciudad y con todo México. Si se fijan, o sea, otra vez están pensando lo que ellos creen que los ciudadanos necesitan. Entonces apelan al ciudadano pensador, en lugar de buscar recuperar, porque no creo que no sepan que hay una crítica muy fuerte a la política, a los políticos y a la situación que vive nuestro país. Sin embargo, pues es más cómodo irse como por esta parte genérica, ¿no?, de intentar ofrecerle al otro lo que yo creo que el otro necesita. Baja California Sur reúne imponentes bellezas naturales, esta es Peña Nieto también. Aquí el turismo es presente, pero sobre todo es futuro. Por eso como presidente de México me comprometo a generar más inversiones que impulsen el turismo y el empleo, la creación de trabajos bien remunerados, ¿no? Y quienes estamos en las universidades nos decimos, bueno, ¿y qué pasa con la educación, con la capacitación, ¿no? Más que solo los empleos, tenemos un problema más grave en otro sentido, pero otra vez es lo que el señor cree, que creía porque ya estaba a acabar, que hacía falta, ¿sí? Morena. Andrés Manuel es capaz de poner en movimiento los sueños de todo un pueblo y acompañarlos hacia un objetivo común de justicia y fraternidad. Y ahí uno puede decir es pensado y pensador porque en efecto sí habla de la necesidad de justicia, ¿no?, y de fraternidad, pero por otro lado cuando dice que es capaz de mover los sueños de todo un pueblo, otra vez está tomando el lugar de pensar, ¿no?, por el pueblo y decidir qué es lo que necesitan. En el siguiente, hay apoyos de papel que se compran y se venden y que al final se los lleva el viento, pero hay apoyos de verdad construidos con convicciones, con lealtad, con esperanza, con Andrés Manuel a ganar la presidencia de México porque él está ganando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, el corazón y la confianza de quienes quieren un cambio verdadero. Y otra vez la frase de es capaz de poner en movimiento los sueños. O sea, otra vez, ¿no?, desde un lugar quizá menos tradicional, porque sí se observa o se reconoce esta necesidad de justicia que puede existir, que yo creo que esa sí es real, pero desde el lugar en donde él es el líder y él es el que va a ofrecer, ¿no?, el que va a resolver. Aquí tenemos algunas frases solo como ejemplo de una tesis sobre redes sociales, en donde el trabajo fue ver de las opiniones que había. Sin embargo, por ejemplo, se cuantificó Mario cuántas veces se refería al ciudadano pensado, cuántas al ciudadano pensador y cuántas al ciudadano actor. Ahí lo que podemos ver es que hay una referencia importante al ciudadano pensador, es decir, hay muchos comentarios, y ustedes si ven sus propias redes lo van a encontrar, muchos comentarios en el sentido de crítica, de rechazo, de cuestionamiento a lo que está ocurriendo. Y entonces es normal, digamos, o me van a creer si les digo que muchas de estas frases evocan a un ciudadano pensador, es decir, a alguien que está inconforme, que critica, que cuestiona, que busca, pero que no se traduce en la misma intensidad en el ciudadano actor, es decir,
que no lleva necesariamente a formas de comportamiento que permitan hacer eso que estamos diciendo que queremos hacer. Ahí nos quedamos debiendo un poco. Igual en el de Aristegui Noticias, el ciudadano pensador es el que destaca, casi no aparece el ciudadano pensado, pero tampoco aparece el ciudadano actor. Y bueno, no sé, ¿sí alcanzan a leer? No, ¿sí? Sí, algunas de las frases, no los quiero más. Este es del Universal Online, igual destaca el ciudadano pensador más que el ciudadano actor, ¿no? Hay frases como: para terminar con el sistema político mexicano patriarcal que ha fracasado, ustedes votarán, el pueblo no gana, ¿no? Carlos Salinas simulando la compra de Telmex de México con sus abusos en base a su compadrazgo y lo demás. ¿Sí? Y la corrupción política. Y les presento ahora el estudio que hicimos sobre el gasolinazo y la ciudadanía. Aquí lo que quisimos observar es cuál es el efecto que tuvo sobre la idea de ciudadanía el fenómeno del gasolinazo. Para eso realizamos 2 estudios con la misma técnica, uno sobre el gasolinazo y otro sobre la ciudadanía. Porque no se hablaba de ciudadanía, pero al final de cuentas era una manera indirecta de cuestionar mi condición de ciudadano. Y lo que hicimos fue, se revisaron también algunos textos de periódico y hicimos un cuestionario que manejamos de representaciones sociales sobre evocación y jerarquización. Se aplicó a 50 cuestionarios y a sus padres de familia. Fueron en realidad 250 padres de familia para el gasolinazo y estudiantes universitarios, y luego para ciudadanía 50 y 50, 200. Y vean qué bonitos resultados, ya me pasé. En el de ciudadanía destacan cosas como la comunidad, la solidaridad, la participación en estudiantes, pero también son las categorías que pudimos identificar en el caso de sus familiares: comunidad, solidaridad y participación. ¿Por qué comunidad? Porque decían ciudadanía es igual a cohesión, unidad, solidaridad, es igual a ayudar al otro, ¿no? Díganme, piensen por favor en 5 palabras que les vengan a la mente cuando escuchan ciudadanía. Ustedes. 5 palabras. Participación. Obligaciones. Conciencia. Comunidad. Elección. Procedimientos. Eso fue lo que hicimos. Primero les preguntamos 5 palabras y luego con todo ese conjunto de palabras identificamos cuáles eran las categorías que más destacaban de todo este grupo de palabras. Y para mi sorpresa, debo decir, porque cuando hemos hecho esto con ciudadano aparecen las definiciones que ya conocemos. Ciudadano es ese sujeto que tiene derechos y obligaciones que están consignadas en la Constitución Política Mexicana, por ejemplo. En cambio acá sí salieron palabras como comunidad, solidaridad y participación, que creo que es, pienso, muy bueno y que hablan de un ciudadano pensador actor, ¿sí? Los familiares, que son padres de familia, la mayoría de ellos sin estudios, incluso de nivel primaria, tienen la misma serie de conclusiones. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en este caso a mí me sorprendió y por eso hicimos el estudio? Cuando se empezó a hablar del gasolinazo y empezaron a aparecer en redes las críticas, empezaron a aparecer una cantidad infinita de recomendaciones de lo que los mexicanos deberíamos hacer o no hacer en ese momento. ¿Sí? Si ustedes tratan de recordar cuando ha habido otro tipo de fenómenos, no hay tantas recomendaciones de come con productos mexicanos, compra en el mercado y no compres en Walmart, ya no le compres a no sé quién, no, fíjate en los códigos de barras, consume tu gasolina pero muy temprano para que te rinda más tu gasolina. O sea, hubo una cantidad de recetas como no había yo visto antes frente a un fenómeno de orden social, ¿no?
Y esto habla justo de esto que, y si les digo si uno ve esas recetas cotidianas que daban, en efecto, las recomendaciones eran para hacer comunidad, eran solidarias y eran de participación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto. Y circularon memes y WhatsApps y redes y caricaturas, todas haciendo alusión a lo que se invocaba como algo que, además de las manifestaciones, porque hubo varias manifestaciones, hubo otras cosas que, bueno, hoy toda una polémica sobre cómo se convirtieron algunos en zafarrancho, pero lo cierto es que hubo una multiplicidad de recomendaciones particulares de lo que se veía que podíamos hacer, y ese era el ciudadano pensador actor, ¿no? Era ese que criticaba, ese que se representaba, pero que también recomendaba, haz esto, y se traducía entonces, o sea, sí iba en un proceso de minoría a incidir sobre el ciudadano actor. En gasolinazo también bien interesante, porque ahí lo que obtuvimos son en ambos grupos movimientos sociales. O sea, ¿qué es el gasolinazo? Es igual a movimiento social para la población que entrevistamos, a crisis económica, y ahí está el elemento de crítica, ¿no? Y a acciones ciudadanas, y está el ciudadano actor, ¿sí? Esta serie de recomendaciones que además comparten ambos grupos, y yo insisto en que estos son estudiantes de licenciatura, pero estos de este lado son padres que no tienen niveles de estudios muchas veces, a veces ni la primaria, algunos de ellos secundaria, pero muchos de ellos no tienen ni primaria. Entonces, lo interesante, si se acuerdan, cuando hablábamos de representación colectiva, por eso me interesaba también, porque aquí yo mantengo como psicóloga política que en la política tenemos más bien o compartimos representaciones de orden colectivo. Por ejemplo, cuando uno dice, ay no, de política ni me hables, yo de eso no sé nada. Oye, ¿te enteraste? Ay, sí, fíjate que estuvo requete buena tal programa y comentario. Pero van por la calle y ustedes oigan y la gente dice, yo de política no sé. Y uno dice, no, pues qué bueno que no sabes. Son desde la parte de sentido común, tienen, por ejemplo, bueno, a mí me pasaba cuando era más joven, que de repente empezaba a saber movilización en la casa y ¿qué pasa? Es que declaró el secretario de Hacienda que no iba a haber aumento en el azúcar y toda la familia iba a comprar azúcar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ustedes lo vivieron todavía o ya no les tocó? Pregunten en sus casas, van a ver cómo es. El secretario salía a declarar algo y la gente se movía, va a subir la gasolina. Es que no va a subir la gasolina y todos salían a cargar el tanque de gasolina, ¿no? Entonces hay toda una idea ahora en el sentido de cómo el gasolinazo, desde mi punto de vista, sí incide en crear una conciencia que por primera vez, y yo no sé si tiene que ver con la economía, incidió en un aspecto de orden práctico. Cuando los 43, por ejemplo, lo más que logramos hacer fue salir a las calles y hacer algunas cosas, en el caso de las universidades, dentro de las universidades, pero no hubo tanto despliegue de acciones y recomendaciones de cosas que podríamos hacer, quizá porque no se nos ocurrieron, pero el caso es que ahorita sí aparecieron y eso incide en la manera en que pensamos al ciudadano y entonces identificamos y vemos emerger a un ciudadano pensador, actor. El ciudadano actor, según Rouquet, es aquel que produce conductas certificadas en el espacio público con relación a una participación colectiva, vota, milita, se asocia, firma peticiones, participa en manifestaciones. Por lo general, sus conductas son muy ritualizadas, no solamente para que sean recibidas y de alguna forma controladas por la sociedad, pero también como herederas de guiones históricamente constituidos, ¿no? Y algo que uno observa a lo largo de la historia de un país como el nuestro y de una sociedad, sobre todo en la Ciudad de México, es, por ejemplo, cuando uno piensa en las manifestaciones, que hay toda una tradición, ¿sí? No es algo nuevo, también ahí heredan una manera que ha sido la manera de protestar, de hacerse visible a través de las manifestaciones. En el caso del ciudadano pensador, es aquel que se representa al Estado, a la sociedad, la economía, la familia, la justicia y los otros sobre la base de diferenciaciones intergrupos y la referencia a una memoria compartida. Esto que decíamos, la interacción, ¿no? O sea, para la psicología social la interacción es el
punto a partir del cual un sujeto va a elaborar o a tomar decisiones. De estas representaciones se derivan particularmente razonamientos y tomas de posición, ¿no? De esta manera de pensar. Y bueno, aquí están en una parte estas recomendaciones, ¿no? De los códigos que nos decían, hagan esto, compren aquello, y de las marchas. Estas son algunas caricaturas, ¿no? Que también eran parte de, nada más como ejemplos. Ustedes seguramente que tienen muchos más ejemplos porque había un montón de información sobre este punto. Y para terminar, justamente, podemos decir que en el contexto electoral destacaron las facetas del ciudadano pensado y actor, mientras que en un escenario de conflicto como el del gasolinazo, destacaron las facetas del ciudadano pensador y actor. El gasolinazo cuestionó directamente a la ciudadanía al afectar su economía, su bolsillo y su capacidad de crítica, su bolsillo activó. La afectación a su bolsillo activó su capacidad crítica y reflexiva, detonando una serie de comentarios y acciones que hicieron visible su capacidad de actuación. Las recomendaciones prácticas que emergieron fueron múltiples e hicieron aparecer al ciudadano actor. Yo no sé en cuántos en su casa, porque yo creo que, bueno, una hipótesis que tengo es que las recomendaciones dejaron de ser leídas para ser actuadas. ¿O no? Vieron en sus casas gente viendo los códigos y diciendo, mejor hoy voy al mercado. Hace mucho que no iba al mercado, yo empecé a oír comentarios de, hace mucho que no iba al mercado, ¿no? Está más fresco, está más esto, hubo un cambio, o sea, hubo una traducción. La noción de ciudadanía, indagada en este contexto, adquirió una connotación muy positiva al evocar a la comunidad, la solidaridad y la participación. Queda por indagar si en un contexto distinto esta noción mantiene los mismos contenidos. Es decir, la pregunta que me queda ahora es, si yo vuelvo a hacer el cuestionario sobre ciudadanía, ¿obtendré el mismo resultado? Puede ser que no, porque estaba muy bien, o sea, les aclaro que cuando preguntábamos sobre ciudadanía, no les preguntábamos al mismo tiempo sobre gasolinazo, eran dos poblaciones diferentes. Pero el contexto social, el de los comentarios, el de las noticias, el de las redes, era este contexto, ¿no? De indignación, de enojo, de crítica, de molestia. En ese escenario fue que hicimos este estudio. Entonces es muy probable que en un escenario distinto, en donde esta ciudadanía no esté tan directamente cuestionada, obtengamos un resultado distinto. ¿Por qué es importante? Porque entonces, por eso la importancia del pensamiento social. Una noción no es algo definido o dado en nuestro campo de estudio, es algo que tiene posibilidad de moverse y que es importante que sepamos, porque si nosotros queremos entender a la sociedad, a su funcionamiento, a sus integrantes, necesitamos entender que no son entidades dadas o definidas para siempre, que tienen la posibilidad de ser transformadas. La teoría de la perspectiva estructural en representaciones sociales dice algo todavía más interesante. Por mucho tiempo, los psicólogos sociales pensamos que dando una buena información podíamos transformar el comportamiento de la gente. Le hace alcoholismo, le hace tabaquismo, le hace drogadicción. Y bueno, las evidencias nos han demostrado que la información no fue suficiente. Que saber que me puede dar cáncer no ha detenido a muchos de ustedes a encender un buen cigarro. No es suficiente, ¿no? En cambio, la perspectiva estructural lo que dice es, lo que va a cambiar mi manera de pensar es el comportamiento. No tienes, y es lo que postula la perspectiva estructural, no hay que cambiar la información, sino la práctica, porque es la práctica la que puede lograr que transforme mi concepción del mundo. Por eso es tan interesante el resultado que obtuvimos en este estudio, porque si la teoría no se equivoca, y espero que no sea así, hubo un cambio en la concepción de ciudadanía. Por esto que decía de que por primera vez no solamente se quedó en los comentarios críticos, en la reflexión dura sobre el gobierno y sus políticas, sino que se tradujo y llevó a recomendar
acciones particulares. Y en ese sentido, si la teoría no se equivoca, uno podría pensar que hay una modificación, ¿no?, en la concepción que uno tiene de sí mismo como ciudadano. Quizá muy sutil, pero que hablaría de la posibilidad de ir transformándonos hacia un ciudadano que pueda tener la posibilidad de incidir en la transformación de su realidad social. Por eso era importante este estudio para nosotros, y de ahí que consideremos que una tarea central para las ciencias sociales es trabajar más, estudiar mejor a la ciudadanía, ¿no? De verdad, yo cuando escucho a mis estudiantes en el doctorado de procesos políticos, les digo, bueno, pues todo está muy bien porque solo nos dedicamos a estudiar a las instituciones, a los procesos, a los políticos, a las campañas, pero ¿y los ciudadanos? ¿Cuál es el papel que juegan? Y creo que ese es algo que, pues como científicos sociales, que quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, necesitamos no perder de vista y preguntarnos sobre, bueno, ¿y los ciudadanos? ¿Cuál es el papel que están jugando? ¿En qué están pensando? Y además poder buscar, esta es una aproximación, esto es una manera de pensar a la ciudadanía, pero ustedes pueden encontrar otras maneras, ¿no?, otras definiciones, pero es interrogarnos, porque finalmente es esa ciudadanía la que le da sentido en lo cotidiano, en la vida diaria, a muchos de los fenómenos, de los procesos sociales, de los problemas sociales que nos interesan y que vivimos. Gracias.